Ok, entonces vamos a ver la resolución de algunos de los ejercicios propuestos de valoración. El primero que vamos a ver es el tercero. El tercero dice que tenemos un bono XYZ con un valor nominal de 7500. Ese es nuestro valor facial, ¿verdad? Podemos apuntar 7500. Estos ofrecerán intereses de 5% trimestral durante 6 cuotas, así que tenemos un primer interés y su 1 de 0.05. Luego tenemos un segundo interés que por las otras 6 cuotas va a pagar 0.07, ¿verdad? 7% de interés. ¿Cuál sería el precio del bono si se espera un rendimiento anual del 12%? Es decir, que el retorno es igual a 0. ¿Cuánto sería aquí? Sería el rendimiento anual es del 12%, pero como estamos viendo los periodos son trimestrales, entonces el rendimiento no es más que el 3%, ¿verdad? 0.03. Entonces habría que calcular esto. Se puede hacer, ¿verdad? Yo siempre recomiendo hacer, es decir, para verlo mejor podemos hacer el diagrama. Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Varios pagos aquí hasta el pago 6. Hasta el pago 6 y luego otros pagos hasta el pago 2, hasta el periodo 12. Entonces estos pagos hasta el 6 son de cuánto? Sería del 5% de 7500 y eso es 375. Así que tenemos pagos de 375 en todos estos periodos hasta el periodo 6, 175. Luego a partir del periodo 7 tenemos pagos de, como la tasa de interés del 7%, el 7% 7500, estamos hablando de 525. Entonces tenemos pagos de 525 hasta el periodo 12. Y luego en este periodo 12 también tenemos el pago del valor facial. Entonces, ¿a cuánto sería el precio, verdad? El precio sub cero, el precio de este bono. Estaríamos hablando de, en esta primera parte, aquí, veamos, en esta primera parte es una anualidad de 6 periodos que pagan lo mismo, ¿verdad? 375. Luego aquí tenemos otra anualidad también de 6 periodos, pero que pagan 525. Entonces lo que hay que hacer, esto lo podemos traer fácilmente al periodo 0. Esto tendríamos que primero traerlo al periodo 6 y del periodo 6 traerlo al periodo 0. Y luego esto, que el valor facial lo traemos hasta el periodo 0. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Veamos, sería los 375 por la anualidad para 6 periodos, ¿verdad? Para R, que sería 0.03 porque es el retorno, ¿verdad? Para 6 periodos, más 525, que es la otra parte, por el factor de la anualidad también con 3% de retorno para 6 periodos, pero esto no es más que traerlo al periodo 6, es decir, esta expresión es traer estos pagos de 525 al periodo 6. Entonces luego eso hay que traerlo hasta el periodo 0. Entonces sería dividirlo entre 1 más la tasa de retorno, que es 0.03 elevado a la 6 porque está en ese periodo, más los 7500, que es el valor facial, entre 1 más 0.03 elevado a la 2. Entonces si calculan eso, el precio me da aquí 9673.62. Ese sería, ¿verdad?, el primer ejercicio. Veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio
que el número 4 en la lista, dice que se tiene un bono con valor de 50.000 Córdoba a 10 años. Este bono paga un interés del 8% durante todo el periodo de vigencia. El valor nominal del bono se amortiza de forma lineal a partir del año 7. Calcular el precio del bono. Bueno, tenemos, ¿verdad?, el valor facial. El valor facial de este bono es de 50.000. Tenemos que el periodo es de 10. Paga una tasa de interés del 8% o tasa cupón, ¿verdad? 0.08. Y bueno, el retorno es del 10%, 0.1. Pero tenemos aquí la salvedad. Aquí no podemos aplicar la fórmula exacta, ¿verdad?, la que conocemos para calcular el precio de los bonos compuestos, sino que lo que tenemos que hacer es considerar esta parte que dice que el valor del bono se amortiza de manera lineal a partir del año 7. ¿Esto qué significa? Veamos en el diagrama. En el diagrama tenemos los periodos hasta tenemos 3, 7, hasta el 7. Tenemos que en estos 7, los primeros 6 periodos está pagando, ¿verdad?, una tasa cupón que corresponde al 8% de los 50.000 Córdoba. Ahí estamos hablando de 4.000 Córdoba. 4.000 Córdoba, ¿verdad? Todo esto son 4.000 Córdoba. Hasta el periodo 6, 4.000. Los pagos son de 4.000. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir del periodo 7 tenemos, bueno, el periodo 8, el periodo 9 y el periodo 10. Borramos esta parte de aquí. Tenemos el periodo 10, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a partir en estos 4 años se amortiza el principal, es decir, estos 50.000, este principal deja de ser 50.000 y se amortiza de manera lineal, es decir, que se hacen los pagos iguales. Entonces, como tenemos 4 periodos y lo que se tiene que pagar son 50.000, quiere decir que en cada periodo se van a pagar 12.500. Entonces, lo puedo escribir, ¿verdad?, aquí abajo. 12.500 se van a pagar desde el periodo 7 hasta el periodo 10. Se van a hacer 4 pagos de 12.500. Esa es la amortización, pero ¿qué pasa? Veamos qué pasa con el interés. Y esta es la parte, ¿verdad?, que puede ser parte un poco más complicada, aunque no es nada difícil. En el periodo 7, ¿qué pasó? Que del periodo 6 al periodo 7, el principal seguía siendo 50.000. Así que en el periodo 7 los intereses que acumularon fueron el 8% de los mismos 50.000. Así que para el periodo 7 siguen siendo pagos de cupones de 4.000. Pero ¿qué pasa para el periodo 8? Del 7 al 8, en el 7 el principal dejó de ser 50.000. En el 7, como ya se pagaron 12.500, el principal son los 50.000 menos los 12.500. Estamos hablando, ¿verdad?, de 37.500. Entonces, los cupones que se van a pagar en el periodo 8 va a ser el 8% de ese principal que quedó, que son 37.500. Así que el 8% de esos 37.500 son 3.000 Córdoba. Son 3.000 Córdoba. Luego, ¿qué pasa? Para el periodo 8, con la misma lógica, se toma en cuenta, ¿verdad?, como valor de referencia el valor del principal que quedó en el periodo anterior. ¿Y cuál fue el periodo cuánto? Perdón. Para el periodo 9 se toma como referencia el periodo anterior. Y en el periodo 8, ¿cuánto quedó el principal? Quedó, ¿verdad?, en 25.000 Córdoba. Así que serían el 8% de esos 25.000.
Así que estamos hablando de 2.000 Córdoba. Y para el último periodo, de igual manera, serían los intereses en base al principal que quedó en el periodo anterior. En el periodo anterior quedaron de principal 12.500. ¿Cuánto es el 8% de 12.500? Son 1.000. Son 1.000. Entonces, ya planteado esto, sabemos que para calcular el precio del bono no hay que hacer más que traer todo al presente. Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos que el precio del bono va a ser igual a 4.000 por la anualidad para 7 periodos. Perdón. Un error. Primero se pone, ¿verdad?, la tasa de retorno. La tasa de retorno es del 10%, 0.1. ¿Para cuántos periodos? 7. Lo que estamos haciendo es traer todos estos 4.000, los estamos trayendo a el periodo 0. Hasta el periodo 7, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Aquí hay varias maneras de hacerlo. Se puede hacer con anualidad o se puede hacer de otra manera, pero los pagos, ¿verdad? Cuando ya dejan de ser 4.000, como son pagos variados, habría que hacerlo, no podemos aplicar la anualidad, así que serían los 3.000 que se pagan en el periodo 0 descontado, así que 1 más 0.1 elevado a la 8 más 2.000 que se pagan en el periodo nuevo descontado, 1 más 0.1 elevado a la 9 más 1.000 sobre 1 más 0.1 elevado a la 10. Eso entonces, esto que yo tengo aquí, me corresponde a todos estos pagos de aquí de cupones, solo de cupones. Me faltan estos pagos, ¿verdad? Faltan estos pagos de amortización que se hacen a partir del periodo 7. El periodo 7 al periodo 10. Entonces aquí, ¿verdad? Lo puedo hacer. Aquí tengo la opción de lo mismo, ¿verdad? Hacer 1 por 1, 12.500 entre 1 más 0.1 elevado a la 6 más 12.500, etc. O puedo aplicarlo como anualidad, que en este caso sería más 12.500 por el factor de la anualidad, siempre, ¿verdad? El retorno es 0.1. ¿Para cuántos periodos? Para 4, que son los 4 periodos en los que pagan. Pero al hacer esto, lo que estoy haciendo es trayendo estos 12.500 a este periodo, al periodo 6. Entonces, como lo estoy trayendo al periodo 6, a mí me interesa luego de este periodo 6 descontarlo para traerlo hasta el periodo 0. Entonces, divido esto, ¿verdad?, entre 1 más 0.1 elevado a las 6. Entonces tengo esta suma, ¿verdad? Y esta suma me da el precio. Entonces, si realizan esa suma, si hacen esos cálculos, yo tengo por aquí que da 473.27. Eso es lo que me da el precio de esto, ¿verdad? Tomando en cuenta lo de la amortización lineal. Es bien importante. En este caso, pues el diagramita fue fundamental para determinar esto, para ver cómo son los pagos, y luego nada más es buscar cómo traer todo al presente.